Hola, muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a través de Facebook Live a Ministerio Fuente de Poder para las Naciones. El día de ayer tuvimos una palabra muy poderosa de parte de nuestro Dios y nos ha dicho que vamos a salir de este desierto, ya se los había dicho, vamos a salir y vamos a salir en victoria. En este día es un día hermoso en el cual nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en el Dios de nuestra salvación. Espero que cada uno de ustedes esté bien de salud y que esté bien en todos los aspectos de la vida. Y en lo que podamos ayudarles, se los reitero una vez más, estamos para servir. Ustedes tienen mi número de teléfono o se pueden comunicar a través de cualquier medio de comunicación que existe. Así que en esta mañana quisiera compartirle un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice la palabra. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Así que tenemos seguridad que en Cristo estamos completos. En Cristo estoy completo. Tú lo puedes decir con seguridad: en Cristo estoy completo. Número 1, dice la palabra: consolados los corazones. Los corazones tienen que ser consolados constantemente, y el que los consuela es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él es el que nos da ese consuelo que viene de lo alto. Él nos da ese consuelo eterno, ese consuelo constante en nuestros corazones. Si recuerdas un poquito atrás, ¿cuántas veces Dios te ha consolado de situaciones y momentos por los cuales tú has pasado? Y te vas a dar cuenta que son muchos y muchas las veces que Dios ha venido y te ha consolado. Dice la palabra: unidos en amor. ¿Y cuál amor? Pues el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que Dios ha derramado en tu corazón. Tenemos que estar unidos en Él para así ser uno con Él. Dice la palabra que tenemos que estar unidos, pero unidos en el amor de Cristo, unidos en Él, un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Para qué? Para alcanzar, dice la palabra, las riquezas de pleno entendimiento. Para que podamos entender mucho más, necesitamos unirnos en amor. Para poder entender muchas más cosas que aún todavía no entendemos. Y dice la palabra: conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hay una escritura en Jeremías 33. Dice: clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay muchas cosas que están escondidas, hay muchas cosas que aún no se revelan, y estamos en el último tiempo, estamos en la recta final, donde hay muchas cosas que necesitamos que sean reveladas para nuestra vida, para saber lo que viene por delante. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que revela lo escondido. Él es el que da a conocer los planes del Padre y los planes del Hijo. Así que dice la Escritura, conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, el Espíritu Santo. Él es el que nos revela los tesoros escondidos. Dice la palabra, en Él están escondidos todos los tesoros. ¿En quién? En Cristo, en el que mora en tu corazón. En Él están escondidas todas las cosas. En Él está todo lo que tú necesitas, presente y futuro. En Él, solamente en Él está todo. Dice la palabra sabiduría. La sabiduría está escondida en Cristo, y es a través de Cristo que te va a ser revelada la sabiduría de lo alto. Conocimiento de Dios es a través de Cristo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, sin mí nada sois? Es a través de Él. Él es el puente, Él es el mediador. Y nadie pues te lleva al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Para que nadie os engañe. Porque pudieran venir personas que te pudieran decir, yo tengo la verdad, y yo te puedo conducir y te puedo enseñar y te puedo decir muchas cosas. Dice el Señor que solamente Cristo, es a través de Cristo que nosotros podemos recibir las revelaciones. Si esa persona tiene a Cristo y está llena de amor y está en Cristo Jesús, entonces sí te va a poder enseñar las revelaciones de Cristo. Pero es necesario que esa persona tenga al Señor Jesucristo. Vamos a continuar. A continuar dice, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Tres cosas importantes que necesitamos saber. Número uno, arraigados. ¿Arraigados en quién? Arraigados en Cristo Jesús. Dice la palabra que necesitamos estar arraigados en Él. Y estar arraigados en Cristo es echar raíces en Él. Raíces profundas. Así que estamos en un tiempo donde no se miran muchas cosas, pero es un tiempo en el cual las raíces están creciendo hacia abajo. Cuando un arbolito tarda en crecer y no vemos que ese arbolito crece lo suficiente, es porque es un tiempo en el cual las raíces están engrandeciéndose y no las podemos ver superficialmente, sino que están en el interior de la tierra. E igualmente es un tiempo en el cual estamos echando raíces, y raíces profundas. Ahora, ¿para qué sirven las raíces en un árbol? Bueno, cuando vienen vientos fuertes y esos árboles son sacudidos, o cuando viene un temblor, o cuando aquellos árboles están en lugares donde crecen los ríos y vienen los vientos, dice la palabra, y pegan con ímpetu contra aquella casa. Dios nos mira también como una casa. Cuando nosotros construimos la casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, y echamos raíces, estamos arraigados en Cristo, difícilmente los vientos, los ríos y todas las cosas o todas las situaciones, humanamente hablando, que pudieran pegar contra nuestra vida, no nos van a derribar.
Pero si no tenemos raíces profundas y no estamos arraigados, cualquier viento, cualquier movimiento, cualquier cosa, cualquier situación nos van a mover. Por eso dice el Señor, nadie os engañe. Para que nadie nos engañe, necesitamos tener raíces profundas y estar arraigados en Jesucristo. Necesitamos echar raíces y raíces profundas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se da esto? Esto se da a través de una relación personal con el Cristo de la gloria. Una relación personal cotidiana. Es ir cada día a Jesús y postrarte delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, quiero caminar contigo. Enséñame, Señor. Enséñame a caminar en esta vida. Y sabes, estoy seguro que si nosotros nos humillamos y vamos delante de Él, estoy seguro que vamos a aprender y vamos a aprender mucho de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él ya caminó en esta tierra. Él ya venció al pecado. Nosotros aún no hemos vencido el pecado, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores en aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente Cristo, en Él podemos sobrellevar la vida y podemos salir en victoria de todo esto que está aconteciendo. Dice la palabra arraigados, arráigate en Él. Vamos, echa raíces profundas en Cristo Jesús. Vamos a echar esas raíces que nos van a sostener el día de mañana cuando las situaciones de la vida golpeen a nuestra casa, cuando las situaciones de la vida golpeen nuestra vida. Vamos a estar arraigados y vamos a estar en Cristo Jesús. Dice la palabra, sobre edificados. Y hay una escritura en el Antiguo Testamento que quisiera compartir acerca de edificar. Esta escritura habla acerca de la edificación del templo. Sabemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces también nosotros, dice la Escritura, arraigados y sobreedificados. Quiere decir que nosotros también tenemos que sobreedificar. Hay veces en las cuales hemos construido, pero aquella construcción se nos viene abajo por X o por Y o por Z. Cualquier situación se vino abajo la construcción. Ya estamos arraigados, tenemos raíces, pero la construcción se detuvo o el enemigo hizo algo y no seguimos edificando. Bueno, le sucedió al pueblo de Israel en Esdras capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Para poder edificar, para poder sobreedificar, necesitamos tener el espíritu despierto. El espíritu tiene que estar despierto a la voz del Espíritu Santo, porque cuando nosotros edificamos de esa manera lo vamos a hacer correcto, lo vamos a hacer de la manera correcta. Número 1, nuestro espíritu tiene que estar despierto
Así que pidámosle a Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, que use a su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu nos despierte al momento que estamos viviendo, a la situación que estamos pasando en este tiempo. Y es un tiempo donde tenemos que ser edificados. Es un tiempo donde tenemos que reedificar el templo del Señor. Si tú miras un poquito atrás, tal vez estás pensando en edificar el templo de la iglesia. Sí, es necesario hacer algunos cambios en la iglesia, en lo material, pero yo no te estoy hablando de lo material, yo te estoy hablando de tu templo. Estoy hablando de mi templo. ¿Qué cosas tengo que reedificar? ¿Qué cosas no estoy haciendo correctas que a Dios no le agradan? Necesito empezar a edificar mi vida, a edificar tu vida, edificar la vida de las personas que me rodean. Ese es el templo de Dios ahora. El templo de Dios antes era el templo que estaba en Jerusalén. Ese era el templo el cual está hablando Esdras, el cual tenía que ser levantado. Pero primeramente, para poder reedificar el templo de Dios, necesitaban tener el espíritu despierto. Oro en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, que tu espíritu y mi espíritu sean despertados para poder edificar el templo de Dios en nuestros días. Qué importante es edificar el templo del Señor. Esdras capítulo 2 y verso 68. Dice: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Número 2, necesitamos ofrendar. Que haya un desprendimiento, que haya ese sentir en nuestro ser interior de poder dar ofrendas voluntarias, que no te forcen a hacer las cosas. Y como dice Romanos 12, presentar el cuerpo, presentarnos como sacrificio vivo delante de nuestro Padre Celestial. Ofrendas voluntarias, que nos ofrezcamos cada día, que nos presentemos cada día delante de Dios para que el templo sea reedificado, para que el templo siga esa construcción hacia arriba y seamos ese templo hermoso que Dios soñó desde el principio, ese diseño profético que Dios estableció para tu vida, ser ese templo hermoso y precioso que manifiesta la gloria de Dios. Ofrendas voluntarias es ofrecernos voluntariamente, ofrecernos a Dios cada día como un sacrificio vivo. Dice la palabra, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Número 3, lo primero que levantaron fue el altar. El altar fue el primero que levantaron. ¿Por qué el altar? Porque el altar es un punto de encuentro con el Señor. Y nosotros tenemos que tener un altar donde nos encontremos con el Señor cada día. Y ese altar tiene que estar restaurado. Ese altar tiene que tener fuego. Ese altar tiene que estar encendido. Ese altar tiene que tener leña constantemente. Al sacerdote en el Antiguo Testamento se le dijo que ese altar, ese fuego no se podía apagar. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Hay algo que Dios ha depositado en tu vida. Hay un tesoro que Dios ha depositado dentro de ti. Ese tesoro, ese fuego
esa presencia de Dios necesita avivamiento. Y para que haya avivamiento, el altar necesita estar encendido. Aviva el fuego. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que el altar esté encendido. Esdras capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora nosotros no ofrecemos holocaustos en el altar, como ya te lo he dicho. Ahora ofrecemos adoración, ahora ofrecemos oración, incienso. El incienso son las oraciones tuyas que llegan delante de la presencia del Señor. Ahora la adoración es adorar a Dios, es ministrar a Dios. Hechos de los Apóstoles dice la palabra que había maestros y había profetas, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló. Es que ahí en ese altar es un punto de encuentro con el Señor. Ese altar cuando está avivado, ese altar cuando tiene fuego, y nosotros ministramos la presencia de Dios, cuando nosotros adoramos a Dios y le ministramos a Él, es cuando Dios habla, es cuando Dios empieza a hablar y nuestro oído se empieza a abrir y se empieza a iluminar y podemos oír con claridad la voz de Dios. Por eso es importante levantar el altar en nuestras vidas. En este tiempo necesitamos sobreedificar el templo de Dios, sobreedificar nuestras vidas en Cristo Jesús. Es un tiempo que Dios nos ha dado y nos ha prestado para reedificar, para sobreedificar, para echar raíces, para levantar el altar de Dios. Esdras capítulo 4. ¿Va a ser fácil? No. Mira, ellos tuvieron oposición. Cada vez que querían reconstruir el templo, había oposición. Esdras capítulo 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Muchas personas empiezan a hacer lo que Dios está diciendo que hagamos, pero viene el enemigo. Tenemos que entenderlo. Efesios 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que se encuentran sitiados en donde, en los lugares celestes. Así que, sabiendo esto, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra los seres humanos, sino este asunto es contra el mismo enemigo. Pero me encuentro en la palabra de Dios. En Apocalipsis dice la palabra: y ellos le han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. 3 cosas para poder vencer al enemigo cuando se levanta en tu contra para edificar el templo de Dios. Número 1, la sangre de Cristo. No tienes que hacer absolutamente nada para obtenerla. Si Cristo está contigo, la sangre de Cristo está a tu favor. Y dice la palabra que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿qué dirá la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo vence al diablo. Entonces, ¿qué le dirá la sangre de Cristo al enemigo cuando se te acerca? ¿Qué crees que le diga? No te acerques. No te acerques, retrocede. ¿Qué más le dirá? La sangre de Cristo clama misericordia del Padre
misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de nuestro Padre moraremos por largos días. Va a haber oposición para edificar, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también nosotros en este tiempo podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una nueva temporada que viene para nuestras vidas. Hay un nuevo tiempo, hay un nuevo despertar. Hay una nueva unción que Dios está enviando a este ministerio. Hay un nuevo discernimiento, hay revelación de parte de Dios. Así que es el tiempo de edificar, reedificar. Es el tiempo de sobreedificar lo que ya está edificado. Así que, hermano, hay principios en la palabra del Señor que no podemos pasar por alto. Va a haber oposición de parte del enemigo, sí va a haber oposición, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esdras capítulo 5, versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. El pueblo se opuso, pero dice la palabra que el pueblo clamó al rey que Dios despertó su espíritu para que el pueblo de Dios fuera y edificaran el templo. Entonces, esta escritura habla acerca de que ellos clamaron al rey, pero ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando viene la oposición? Tenemos que clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, te lo repito, el Hijo de Dios. Esdras capítulo 17, versículo 2. Dice la palabra: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí es algo muy importante. Para edificar la casa, para edificar el templo de Dios, necesitamos la ayuda de los profetas. En otras palabras, necesitamos entrar en el ambiente profético para poder edificar el templo de Dios. Es necesario entrar en la unción profética en este tiempo. Es necesario que nosotros entremos en el ambiente profético, y el ambiente profético es el espíritu de la profecía, se llama Jesucristo. Él es el profeta de profetas, Él es el maestro de maestros, Él es el evangelista de evangelistas, es el apóstol de apóstoles, es el profeta de profetas y es el maestro de maestros. Así que es necesario que lo profético sea activado en nuestra vida. Así que en este día yo profetizo que la activación de lo profético viene a tu vida para edificar el templo de nuestro Dios, para que sea edificado el templo en cada una de nuestras vidas. Ahora oro en el nombre de Jesucristo y profetizo y declaro en el nombre de Jesús que lo profético se activa en tu vida en el nombre de mi Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre y para gloria de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Arraigados y sobreedificados, y dice la palabra, la última palabra, confirmados en la fe. Confirmados en la fe
tiene que ver con corroborar la verdad. Esto tiene que ver más que nada con hechos, de que estamos creyéndole a Dios. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe, pero la fe tiene que tener obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Y necesitamos tener fe, esa fe que Dios ha depositado en tu vida. Muchas veces te lo he dicho y he dicho que cada uno de nosotros, cada una de aquellas personas que ha creído, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si quieres que esa fe venga a tu vida, necesitamos tener el oído abierto para oír la voz de Dios, y a través de oír la voz de Dios, esa fe va a llegar a nuestra vida. Y ya ha llegado esa fe. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Echar a andar la fe, ponerla en obra, que esa fe sea confirmada a través de creerle a Dios en diferentes situaciones, en diferentes aspectos de la vida. La fe es una llave que abre el reino de los cielos. La fe es algo impresionante, porque es un camino de fe el cual nosotros iniciamos. Y dice la palabra, necesitamos estar confirmados en la fe. Número 1, arraigados, echar raíces. Número 2, sobreedificados, pero también tenemos que estar confirmados en la fe. Que la fe cada día se muestre a nuestra vida, que cada día nosotros podamos ver que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros le pedimos a Dios, y a veces sin pedir, Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Eso es creerle a Dios, eso es estar arraigado, eso es estar sobreedificando el templo de Dios, y por lo tanto la fe va a fluir, la esperanza va a fluir, y muchas cosas van a empezar a suceder. Lo sobrenatural va a empezar a establecerse en tu vida, lo sobrenatural va a empezar a suceder, y vas a empezar a experimentar una vida diferente en el Espíritu, en las cosas de Dios. Todo, dice la palabra, todo está escondido en Cristo, y en Cristo estamos completos. En Cristo estoy completo. Esa es la Escritura que leímos al principio. Y ese es el mensaje, que en Cristo estoy completo. Hay algunas cosas que tenemos que arreglar, hay algunas cosas que tenemos que trabajar. Necesitamos estar arraigados, necesitamos estar sobreedificados, y necesitamos estar confirmados en la fe. Este es el mensaje que Dios ponía en mi corazón para este día. Así que espero que haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Es el momento donde vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. ¿Hay algunas peticiones? Por sanidad. ¿Por sanidad? Vamos a orar en este día. Oración por sanidad por Carmelita, para Carmelita. Y vamos a orar por este mensaje que Dios nos ha dado en este día. Amado Dios y Padre, en este día, Señor, estamos en tu presencia. Oro, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pido que tu gracia, Señor, sea derramada, Dios, en esta palabra. Que tu unción, Señor, toque, Señor, cada vida y cada corazón. Que nuestros espíritus sean despertados, Señor, para edificar. Que seamos arraigados, oh Dios, sobreedificados, y que seamos confirmados también en la fe. Que cada día, Señor amado, tu gracia sea abundante en cada corazón y en cada vida.
y que tu misericordia nos alcance cada día. Despierta nuestro oído, Señor, para oír tu voz, y que cada día podamos nosotros presentarnos delante de ti y poder edificar así, Señor, el templo que tú estás levantando en este tiempo. Padre Santo, venimos trayendo, Señor, la vida de Carmelita delante de tu trono. Tú conoces, Señor, las enfermedades que está sufriendo. Tú conoces, Señor, lo que está pasando en este momento. Y pedimos que tu mano poderosa se extienda ahí donde está Carmelita, Señor, y obre un milagro, Señor. Un milagro, Padre Santo, necesita tu sierva. Un milagro necesita tu hija, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifícate, Padre, de una manera especial. Y trae sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendice, Señor, de manera especial a todo el ministerio Fuente de Poder, a cada familia. Oro, Señor, que les provea, Señor, de una manera sobrenatural. Que tu gracia sea cada día en el poderoso nombre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu los cubra, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, los cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies. Oro, Señor amado, por ángeles, que ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos, los guarden, los cuidan y los defiendan contra toda acechanza del mal. Amén. Te bendigo en este día y le doy gracias a Dios porque estés viendo y escuchando esta palabra. Hasta pronto. Dios te bendiga grandemente y vamos hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que está pidiendo oración? A Lucero por Mario. Vamos a orar por Mario, por este joven. Y fortaleza para ella. Vamos a orar por Mario, vamos a orar por Lucero, por fortaleza. Padre, en este día, Señor, presentamos una vez más a Mario, Señor, delante de tu trono. Y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu trabaje, Señor, en el corazón de este joven. Y tu Santo Espíritu ponga el sentir, Señor, como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, de arreglar esta situación, Padre Santo, que tú ya conoces. Padre Santo, yo oro, Señor, que pongas el sentir de comunicarse, Señor. Comunicarse de una manera correcta con sus familiares. Pido, Señor, que fortalezcas la vida de Lucero, Señor. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llegar en este momento, Señor, e inundar su corazón, Señor. Pido, Dios, que en este momento tu Santo Espíritu, Señor, así como lo dice tu palabra, tú la consueles, oh Padre Celestial. Que tú seas el consuelo en este momento, Señor, y en toda su vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre. Derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú dijiste, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Así que te pedimos esa paz, Señor, para Lucero, y para cada uno de tus hijos, y para cada una de tus hijas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así Dios les bendiga y nos estaremos viendo pronto.